Gracias por continuar en Foro Más Latino y continuamos con la entrevista con el padre Patricio Guillén, un líder social, un líder que ha encauzado las causas, aquellas personas como los inmigrantes, como el campesino, como el trabajador aquí en la parte sur de California. Padre, quedó pendiente esa pregunta, ¿por qué no hay más líderes como César Chávez? ¿Por qué se quedaron en el camino? ¿Dónde quedó el movimiento de la UFW? Ese sindicato del trabajador agrícola que este líder ayunaba, este líder defendía, incluso César Chávez siguió esas enseñanzas de Mahatma Gandhi, apoyado también por las familias Kennedy. Pero ¿dónde han quedado esas enseñanzas de él? Los hijos, los que estaban con él, ¿dónde quedaron? Yo pienso que hay varias razones, pero la principal ha sido que el pueblo latino especialmente creció y se desarrolló a un nivel económico tantito mejor, y por eso muchos de ellos entraron en profesiones de salud, de educación, etcétera. Pero en el campo, para organizar especialmente al campesino, se necesita acompañamiento, que quiere decir, tiene que estar cerca de ellos y caminar con ellos. César Chávez y Dolores lo hicieron. Lo único que podemos decir es, nuestra comunidad latina que era educada comenzó a no interesarse en ese aspecto. Aunque ya comenzamos a ver con estos nuevos jóvenes una tendencia a meterse en los movimientos como el Emanate, el SB 1070 de Arizona, donde los jóvenes están participando. Entonces, y como también aquí en esta área, los que se han estado organizando, los trabajadores de almacenes, hay más de 800,000, 80,000, pero los dueños son muy severos con los que quieren organizarse y los castigan o los corren. O los deportan. Los deportan también. Entonces, ahorita está una situación que yo pienso va a mejorar bajo Obama si gana, porque él sí quiere hacer eso, pero el otro partido no lo deja, entonces se opone. Y nosotros sabemos, estos inmigrantes, cada generación ha sido nueva sangre que ayuda y mejora a todas las dimensiones de la vida de nuestra sociedad. Padre, usted el 2011 estuvo demandando a la policía de Pomona, sí, porque se oponía a los retenes, a los checkpoints que les llaman. Ajá. ¿Qué pasó en ese entonces y en qué terminó esa demanda? Ya no lo hacen tanto, y si lo hacen son mucho más cuidadosos. ¿Qué pasaba en ese entonces? ¿Los policías los reportaban a migración? No solamente los reportaban, pero también les quitaban el auto y lo ponían en un almacén y les cobraban por el tiempo que estaba en un almacén el auto, y ya para ese tiempo se habían regresado a México o no podían pagar porque era un pago tremendo. Había muchas tramas. Las ciudades y los garage y automobile dealers hicieron un desastre. Hacían su agosto, hacían su dinero. Y quisieron repetirse eso en muchos... Esas actividades por parte del padre Patricio Guillén le ocasionó problemas con la Iglesia Católica, particularmente con la diócesis de San Bernardino. Recientemente no. Bueno, en ese entonces. O cuando usted estaba practicando su teología de liberación, de ayudar a las comunidades de base, de educarlas, sí, de darles capacitación. ¿Eso le causó a usted una cierta separación de la diócesis, que lo llegaron a conceptualizar como decir que usted quería politizar la iglesia? No, nosotros éramos comunistas, no obedecíamos la doctrina social de la iglesia, y que estábamos dividiendo las parroquias, formando esos grupos pequeños. Que lo mismo también dicen del presidente Barack Obama, que dicen que es comunista. Pero el obispo hizo una investigación con una comisión, Blue Ribbon, y entonces al final dijeron, no hay problema, no es verdad, pero el obispo insistió que yo y a Rosa Marta saliéramos del equipo pastoral. ¿Qué pasó? ¿Cómo lo toma usted esa situación, esa orden del obispo? Bueno, mire, yo pienso que no era la cosa buena de hacer, porque no había razón por hacerlo, pero
A Jesucristo también lo crucificaron porque Él comenzó a decirles que esa formación que existía en el templo, en vez de liberar a las personas para que de veras hubiera una acción eficaz de cuidar al campesino, al artesano de su tiempo de Él, cuando Él criticó eso, lo colgaron en la cruz. Él nos dice, bienaventurados los que son perseguidos por mi causa, la causa del pobre. Y eso le daba fuerza a usted. Yo usted pienso lo sigue que haciendo. Y hasta la fecha lo sigue haciendo. Sí, lo seguimos haciendo. Yo sigo, por ahorita tengo un grupo bíblico y yo les estoy enseñando la doctrina social de la iglesia y cómo se puede aplicar en sus vidas de ellos. Primero, tenemos que respetarnos y no andar criticándonos, cómo dialogar, cómo ver la riqueza que tenemos y en común lanzarnos. Y no andar diciendo que mi religión es mejor que la suya, sino a través de un diálogo, cómo ponernos al servicio de los necesitados. ¿Cuál es el papel de la Iglesia Católica dentro de una democracia? ¿Cómo debe la Iglesia Católica inculcarle al pueblo de decir, tienes que poner en práctica esas actividades cívicas? Por ejemplo, de estar al tanto de lo que pasa con tus dirigentes, por ejemplo, de participar con el voto, por ejemplo, de estar al tanto de todo lo que lo rodea. ¿Cuál es el papel de la Iglesia o cuál debería ser el papel de la Iglesia Católica desde su punto de vista? Es semejante al papel de una non-profit. No se puede meter en la política partidaria, pero en cosas como la pena de muerte se va a meter. Se tiene que meter porque la pena capital se tiene que meter. Pero más y más como el aborto. El matrimonio se tiene que meter. Sí. El matrimonio entre homosexuales se tiene que meter porque es política. Y por eso es la situación y el problema ha sido que a veces los laicos y los sacerdotes todavía interpretan esas cosas desde el punto de vista de hace 40, 50, 100 años o hasta el tiempo de Jesucristo, cuando Pablo critica la actividad del homosexual. Pero esa actividad que él criticaba no era entre homosexuales, eran personas que eran heterosexuales, pero que por vicio o por su propio egoísmo practicaban ese tipo de mujer con mujer, hombre como un hombre, pero no era lo que ahora estamos hablando, el derecho de esas personas, son lo mismo nuestros, y si se casan es mejor porque se pueden defender sus derechos a través del matrimonio civil. Por eso no se trata de la moral, se trata de derechos y también no cuestionamos a una pareja heterosexual, asumimos que está viviendo una vida buena y si no lo hace, pues la iglesia dice, mire, como católico, eso es lo que se debe hacer. Pero aún en eso de la planificación, el usar medios artificiales para planificar la familia, o el aborto. El aborto, nosotros estamos contra, pero también decimos, si estamos contra, no podemos imponer eso en los que no creen eso, pero sí podemos unirnos con ellos para que esas personas que tienen esa necesidad de ayuda porque quieren ser madres solteras, pero necesitan ayuda, ¿cómo ayudarles para que tengan una familia? Quiero irme a una pausa con la siguiente pregunta. ¿La Iglesia Católica es autoritaria? ¿Es soberbia? Al regresar de la pausa me dice, ya regresamos a este espacio, Foro Más Latino, quédese con nosotros.